Hola, bienvenidos a la primera clase sobre En busca de la diosa. Y hoy hablaremos sobre el tema del género de Dios y su relación con los monoteísmos. A pesar de que el espectro religioso actual es variado, en Occidente son dos las religiones principales: el cristianismo en todas sus formas y el Islam. Habría que apuntar que ambas tienen sus orígenes en el judaísmo, religión que practican actualmente entre 14 y 17 millones de personas en el mundo, pero esto solo es un exiguo 0.2% de la población mundial. Las anteriores religiones tienen características en común, no solo en sus preceptos, sino también en razón de un mismo origen. Pero el factor más destacado es su carácter de reveladas. Dios se apareció, conversó o engendró a un hombre que llevó la verdad a uno o más pueblos. Dios se reveló y dictó sus preceptos de conducta, sus leyes, siendo la principal amarlo por sobre todas las cosas. Otra consonancia destacable entre estas religiones es su origen oriental. El Islam sigue conservando su aspecto exótico, pero el judaísmo y sobre todo el cristianismo ya han conseguido su carta de naturalización occidental, y este último se yergue como la religión oficial, al practicarla un 33% de la población mundial. Las tres religiones aseveran que existe un único Dios, creador y conservador del universo, y cuya relación con el hombre es estrecha. Nos ama, protege y sanciona de acuerdo con sus leyes. Normalmente este Dios carece de nombre, pues Alá es solo la forma árabe de Dios, Jehová es la mala interpretación medieval del antiguo nombre hebreo Yahvé y el epíteto Adonai, Señor. E incluso el término Yahvé resulta enigmático, pues significa yo soy el que soy, algo parecido a la enunciación budista de que el principio divino, que recibe el nombre de Brahma, se concibe como ni así ni así. Los teólogos de todas estas religiones aseveran que Dios está más allá de la comprensión humana y del concepto humano, y por ello es un ser enteramente diferente al hombre y a su primera característica, el dimorfismo sexual. Dios es suprasexual. Y ya en el enunciado debería destacarse que no lo conciben, sin embargo, como asexual. Esta suprasexualidad ha resultado a todas luces un grave problema en la concepción de Dios, pues, como dice Jean Lévy, el origen de los sexos sigue siendo un problema obsesivo al que no escapa definitivamente ninguna especulación sobre la naturaleza divina. Empecemos por la religión judía. La región en que se desarrollan uno de los pueblos más antiguos de la humanidad, el hebreo, es conocida como Media Luna, y se le suele adjudicar el calificativo de fértil, pues buena parte de aquella región la forman las llanuras fluviales del Tigris y el Éufrates. Dichas regiones fueron pobladas y explotadas por varios pueblos, mesopotámicos, sumerios y acadios fundamentalmente, los cuales habían desarrollado una religión politeísta. En cambio, los semitas nómadas que circulaban en el desierto y en las estepas próximas poseían una religión tradicional que se centraba en una deidad tribal, normalmente concebida como habitante del cielo o el firmamento mismo. Aquel dios no negaba la existencia de otros, pues era usual que cada tribu tuviera el suyo. Dicha actitud de tolerancia, aunque atenuada por la idea de la supremacía de una deidad sobre la otra, es denominada enoteísmo. Confrontados con los pueblos sedentarios y su religión politeísta y de índole de fertilidad agraria, los pueblos semitas esgrimieron un ideal pastoril y un dios trascendente que no limitaba sus acciones a la tierra, sino que su poder se extendía como el cielo mismo, ese espacio que era la única constante de la vida de un nómada. No obstante, existió siempre una rivalidad para con aquellos,
sino es que una envidia por esos pueblos sedentarios y sus cosechas que aseguraban su existencia en contraste con la inseguridad de la suerte del ganado. Abraham vivía entre los cananitas. El primer patriarca abandonó aquella sedentariedad para lanzarse al desierto y marchar a la tierra prometida, misma que será finalmente entregada a Moisés. El Dios del pueblo judío no es un Dios de sedentarios, sino de pastores, como lo demuestra al principio de los tiempos los sacrificios de Caín y Abel. Cito: Yahvé aceptó benevolente la ofrenda de Abel, es decir, la sangre derramada, no así la de Caín, esto es, los frutos de la tierra. El Dios de Abraham y de Moisés es una deidad trascendente que conserva la iniciativa de sus teofanías, a quien no puede invocarse o conjurar su presencia. Dios actúa sin advertir, sorprende, ordena y se mantiene fuera del desarrollo de la historia a la que tuerce a su favor, porque es un padre, bendice o condena. El Dios del pueblo hebreo, de aquellos pastores, tuvo un origen enoteísta, y ello provocó que su personalidad divina se viera enriquecida por otras deidades, principalmente las cananitas, en medio de quienes su pueblo se había desarrollado y del cual salió jurando una tácita venganza. El nombre del Dios de Israel debe conocerse, o mejor, reconocerse, pues se había olvidado con el paso de los años y las mezclas con otras deidades análogas o incluso contrarias a él. Cuando Moisés recibe su revelación en el monte Sinaí, se atreve a decirle: si voy con los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos y me preguntan cuál es su nombre, yo, ¿qué les voy a responder? Quizá reminiscencias de un olvidado enoteísmo, pero lo importante es que se requiere de un nombre. El pueblo judío es una nación que ha esgrimido la palabra escrita y hablada como vía de comunicación divina, y de allí la importancia de darle un nombre a Dios. La respuesta es sorprendente. Cito: Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy, Yahvé en hebreo. Así dirás al pueblo de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. Y también le dirás: Yahvé, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán sus hijos y sus descendientes. El nombre Yahvé es conocido como el sagrado tetragrama. Voy a mover el texto bíblico. Porque está compuesto de 4 letras. El hebreo carece de vocales, entonces simplemente en realidad serían las consonantes. Ajá. Y como son 4 letras, entonces propiamente es el sagrado tetragrama. Y es tan importante y santo que suele no escribírsele completo, porque nadie puede conocerlo en su totalidad. Parece que Yahvé es una forma arcaica del verbo ser. Es así el ser absoluto, uno que se manifiesta más allá de toda representación y determinación. Dicha casi abstracción abrirá un fuerte debate que hoy continúa entre los teólogos judíos, los rabinos, así como sus contrapartes cristianas, que no así las musulmanas, como veremos más adelante. ¿Es Yahvé un Dios antropomórfico, sin forma humana? Esa es la tendencia de la religión judía actual. Pero parece que la representación de Yahvé se remonta, junto con todo el cercano oriente, al ancestral segundo milenio antes de Cristo. Y su rastro se puede encontrar en todas las antiguas historias de Israel contenidas en la Torá, o Antiguo Testamento para los cristianos. Yahvé come, así nos lo presenta el Levítico, el libro de Números, el texto de Samuel. Camina, como lo indica el verbo empleado en Levítico. Tiene un rostro, como lo dice el texto de Job, y una voz, como aparece en el profeta Isaías. Todas estas características humanas se ven enfatizadas en 2 pasajes donde aparentemente se ve a Yahvé, puesto que las complicaciones textuales y las interpretaciones y suspicacias no se hacen esperar. Cito: contemplaron, el verbo usado en griego es eidon,
el lugar en el cual se hallaba allí el Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo parecido a un pavimento de zafiro transparente. Estos elegidos de Israel hubieron visto, ofcesan, del verbo jorao griego, el lugar de Dios, y comieron y bebieron. Él no dejó que su propio poder los aplastara. Fin de cita. Segunda cita. Señor, Señor. He visto, nuevamente el verbo es eidon, al ángel de Yahvé cara a cara. Pero el Señor le respondió: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Más aún, el término empleado en Génesis 1, 26 a 28, donde se habla de la semejanza entre el hombre y Yahvé, presupone la visión antropomórfica de Dios, misma que se reafirma en el libro de Ezequiel, donde el profeta ve a Yahvé semejante a un hombre. Por todo ello es claro que el varón está magnificado en términos divinos, aun con las reticencias que puedan expresarse. El antropomorfismo de Yahvé pervivió en el pueblo y en las escrituras de Israel. Hubo, sin embargo, periodos de ausencia de dicha imaginería, como la segunda mitad de la monarquía israelita, que investigadores como Mark Smith consideran un intento de los yavistas por sobreponer la antigua religión sobre los renacimientos paganos. Pero, aceptando al menos esta corporeidad física de Yahvé, existiría la necesidad de otorgarle un sexo. No es extraño que se quiera enfatizar, como ya dije, la suprasexualidad de Dios, otorgándole una especie de androginia primitiva, merced al hecho de su abstracta definición lingüística conectada con el verbo ser. La absolutividad de Yahvé fundamenta a priori todas las determinaciones. Si Él es lo absoluto, es obvio que todo proviene de Él, ya que sobrepasaría e integraría los contrarios y así quedaría abolidos en su persona. Dios sería la coincidentia oppositorum. No obstante, el Dios de la revelación mosaica no muestra una entidad andrógina, por el contrario, sigue un camino eminentemente de identidad masculina, ese rey de la visión de Moisés o de Jacob antes, y por ello será llamado por los griegos y los romanos posteriores con los términos Kyrios y Dominus, respectivamente. Los textos rabínicos posteriores son muy claros, cito: «Deseas conocer mi nombre, dice el Señor, sabe que mi nombre está de acuerdo con mis actos. Elohim es mi nombre cuando juzgo a mis criaturas. Soy el Señor de mis huestes, Sebaoth. Cuando otorgo fuerza a los hombres en la batalla, permitiendo que se eleven y conquisten a sus enemigos, soy Yahvé o Adonai. Cuando soy misericordioso con mis criaturas, soy El Shaddai». Todas estas actitudes entran necesariamente en la esfera de la actividad masculina. Aunque, como perfección divina, Yahvé se muestra como un ser ético incluso en su rabia, la masculinidad de Dios es irrefutable. Los ángeles, por ejemplo, considerados su emanación o creación, pero ligados a tal punto que sus nombres están formados con la raíz El de su epíclesis Elohim, son entendidos como seres masculinos. Cuando Yahvé toma, si es que no la posee, forma humana, esta es siempre la del varón, y así se manifiesta o quiere manifestarse a sus fieles. Se especula entonces que uno de los tres hombres, o los tres que aparecen a Abraham, son Yahvé, y como un anciano también se presenta ante el rey de Asiria. Yahvé es un dios de un pueblo bélico y se le muestra siempre como un varón victorioso en el campo de batalla. En el pensamiento de un pueblo nómada, la riqueza se reconoce en la multiplicidad del ganado y la familia. El hombre solo vale por sus descendientes. Esa es la escatología del pueblo judío, y de allí la insistencia e importancia de la posteridad viril y la regulación de los comportamientos sexuales y sociales de las mujeres para que otorguen a los hombres la preciada inmortalidad. El signo más importante de la unión de Yahvé con su pueblo se establece con sus miembros masculinos, pues solo en ellos queda impreso el símbolo de la alianza con Dios, la circuncisión. Practicada por muchos pueblos, incluso
Hoy en día, la extirpación del prepucio pudo nacer como medida sanitaria, pero también es una exaltación del pene como órgano de la generación y su exposición le da un carácter contrario a la sexualidad femenina que se oculta como hace un pene con prepucio. Como ritual de paso, implica el sacrificio sangriento del que tanto gusta Yahvé desde tiempos de Abel, y, al mismo tiempo, caracteriza a los hebreos, diferenciándolos de los cananeos primero y de los paganos después. Afirma el rabí Everett Geudler que la atribución de un lenguaje, actitud y personalidad masculina a un Dios que debe ser incorpóreo es solo el resultado de un periodo de dominación masculina. Libis trae a colación el famoso texto de Génesis, donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Se podría, dice este autor, arguir una imprecisión en la naturaleza de Dios, ya que nada de lo que existe resulta independiente de él, puesto que la creación ocurre ex nihilo. Dios podría contener ambas naturalezas, ser andrógino, si bien dicha no independencia no implica que la deidad acumule los sexos finitos de lo que crea. Incluso el término empleado, Elohim, que es un plural, puede designar uno majestático, ya que el verbo es singular, o una especie de abstracción, no necesariamente una androginia. La revelación mosaica no revela ideas andróginas, y la designación el Dios de tus padres posee tintes patriarcales. Pero, ¿no podríamos hallarnos ante una idea anulada por una cultura estructurada según el poder tipo viril? ¿No podría ser una imaginería parásita incorporada a la revelación para dar una coloración masculina? Si revisamos la historia sobreviviente de Israel, parecería apuntar a un fenómeno de represión femenina. Si consideramos el espectacular resurgir de lo femenino divino en las personas de Ruá, Sofía y Shekinah, tanto en la ortodoxia judía como en la esoteria de la Cábala, y en las que no podemos abundar, dadas las condiciones del presente curso, todo ello nos llevaría a intuir que hubo una revancha de la diosa, como la llama Jean Libis. Hablemos ahora del cristianismo. No hay duda que el cristianismo nació en el seno de la religión judía y que sus principales promotores estuvieron imbuidos de las ideas de aquel pueblo. Baste pensar que San Pablo, con mucho el constructor de los cimientos cristianos e incluso quien acuñó el término Cristo, se declaraba fariseo. No obstante, el principio de revelación adoptada no impide que las ideas extraídas de otra religión se modifiquen en razón de la nueva fe. La propuesta de Jesús de Nazaret pudo recibir diversas influencias y es tarea del teólogo y del estudioso del fenómeno religioso dilucidarlas, punto que aquí no se estudiará dada la brevedad del curso y su perspectiva diferente. El cristianismo, religión resultante lo mismo de la fe del nazareno que de algunas ideas farisaicas de Pablo, como la esperada resurrección de los muertos, se enlazó finalmente con corrientes de pensamiento clásico como el estoicismo, el platonismo y el aristotelismo. Asimismo, el cristianismo se alineó al estilo jerárquico del sacerdocio romano para constituirse como la religión oficial en tiempos de Constantino, aunque su verdadera liga con el poder y el emperador no llegaría sino hasta más tarde, cuando terminara por socavar la antigua religión pagana, aunque la fe de aquellos que supieron desde temprano sincretizar las creencias ancestrales con las nuevas, no se extinguió. Todo ello ante la mirada tolerante, digamos, de los patriarcas de la Iglesia que manipulaban las influencias y confluencias a sus propias ideas y conveniencias. El Dios de la revelación cristiana se asemeja a Yahvé, aunque las diferencias con este suelen ser igualmente interesantes. Tomando en cuenta que el cristianismo es con mucho la religión de Occidente, cuando hablamos de Dios es precisamente el cristiano quien viene a la mente, y resulta interesante constatar qué entendemos por la palabra Dios. Cito: Dios, ser supremo y conservador del universo. Deidad, ser divino, cada una de los dioses de las diversas religiones.
divinidad, esencia, naturaleza divina, persona o cosa objeto de adoración. Diosa, deidad fabulosa del sexo femenino. No obstante que todas estas palabras tienen una misma raíz. Voy a mover nuevamente el texto para que se pueda ver. El término Dios en español procede del latín Deus, que tiene su correspondencia con el griego Dios, que es el genitivo del patriarca del Olimpo, Zeus. Y también tiene la misma raíz del término indio Diayus. Todo esto, así, significa luz, y está hablándose de la luz del cielo. Así entonces, Dios es propiamente una deidad luminosa, es el Padre Luz. Los antiguos intérpretes aseguraron que dicha etimología de Dios hacía referencia al cuidado y preocupación por todas las cosas, un fuego devorador que consume la malevolencia, en palabras de Tomás de Aquino. Pero esta palabra genéricamente masculina, empleada para manifestar la realidad divina, es incapaz por sí misma de expresar plenamente ideas femeninas, y ello ha redundado en una manipulación del concepto de Dios y del varón como su expresión prácticamente única, lo que psicológica y socialmente ha definido con mucho a nuestros pueblos y a sus miembros, tanto masculinos como femeninos. Estamos hablando de un ser que se adora como la supremacía por tener un interés en el universo. Y curiosamente, el término Dios es el único de género masculino. Deidad, divinidad y obviamente diosa no lo son. En el lenguaje coloquial, hablar de deidad, divinidad y diosa es remitirnos al mundo de la mitología de las falsas religiones. Lo que se muestra de manera ostensible es que ninguna de ellas se deba escribir con mayúsculas, pues remitiría al Dios de la revelación cristiana. El teísmo, la doctrina acerca de Dios, lo presenta como no relacionado con este mundo, aunque creador y arquitecto del mismo, y por esto es que no se ve afectado por lo que sucede en el mundo. Dios es independiente. En su obra, H.W. Owen asevera que Dios es, cito, infinito, existente por sí mismo, incorpóreo, eterno, inmutable, impasible, simple, perfecto, omnisciente y omnipotente. En más de un sentido, Dios, que siempre es descrito en términos masculinos, tiene además rasgos que, como Yahvé, su predecesor, lo alinean en la categoría de monarca absoluto, independientemente de si dicho poder lo ejerce con dominio autocrático o con benevolencia. Pero, como ocurre comúnmente, los teólogos no siempre comparten la fe y conceptos de la gente que adora. La primera oración que se le enseña a todo niño cristiano es Padre nuestro que estás en el cielo. Con ella entramos al campo de la definición de Dios. La herencia judía, como ya hemos visto, daba una importancia mayúscula al nombre de las cosas y a Dios primordialmente. Llamarlo Padre ha determinado a priori rasgos de la deidad, y su ubicación en el cielo lo han colocado en una región que a ojos de los habitantes de la tierra es tan extensa como lejana. El primer paso sería admitir esta designación como la herencia directa de Yahvé y ligar de inmediato a Jesús en el ámbito judío en que se desarrolló. Ahora bien, los textos que nos preservan las enseñanzas de Jesús se redactaron tiempo después y sufrieron la manipulación posterior que eligió algunos y rechazó otros, y de los que no podemos estar seguros tampoco si no sufrieron un proceso de edición canónica. Con todo, especulemos. La voz aramea, Abba, padre, literalmente papito o papaíto, porque es un diminutivo, cuando el propio Jesús es quien llama así a Dios, es considerada por Marcos, pero en una única ocasión. La llamada fuente Q, considerado un arquetipo del que abrevaron los otros sinópticos, también contaría con una mención. Lucas lo cita 2 veces y Mateo 1. Finalmente, Juan, el más reciente de los evangelios, lo utiliza 73 veces. Vemos un proceso evolutivo en el uso del término Padre.
Más aún, la famosa oración solo es considerada por los evangelistas Lucas y Mateo, y no la escriben de la misma manera. Para James Donne y Elizabeth Johnson, nos encontramos ante la prueba de una tradición floreciente de un modo de hablar de Jesús y su relación con Dios, una evolución teológica en el seno de la iglesia primitiva, más que de un término habitual del Jesús de carne y hueso. La teóloga Elizabeth Schussler Fiorenza ha demostrado que para Jesús es más habitual hablar de Dios como Basileia Thutheu, es decir, el reino de Dios, un símbolo vital que apunta al reinado divino para constituir una comunidad, la comunidad del Shalom, como la designa la investigadora. Y cuando Jesús emplea este término, remite invariablemente a Sofía, la sabiduría de Dios. Elegir, por otra parte, el vocablo Padre casi como la única acepción de Dios, tal vez responde a una sutil confirmación de la prioridad de éste en la estructura social de los pueblos mediterráneos y la apropiación de Dios tanto de las características ligadas a él, como ya le había ocurrido a Zeus y Júpiter, como la divinización confirmada del Padre terreno en su solo de autoridad por decreto de ese Dios que se arroga el mismo título. No obstante, hay que apuntar que el Abba de Jesús es compasivo y liberador, pero era obvio que en el ámbito patriarcal en el que se gestaron las primeras comunidades cristianas, es decir, el judío, así como en el que evolucionaron el mundo grecorromano, era casi imposible que no se contaminara esa ideología primitiva con las que se venían transmitiendo por generaciones patriarcales. Frecuentemente encontramos también la designación de Adonai, Señor, que el griego neotestamentario traduce como Kyrios, cuyo campo semántico se relaciona directamente con la autoridad, porque Kyrios significa maestro, señor, príncipe, soberano, tutor, árbitro. Antes de afirmar que Jesús haya tenido una postura androcéntrica, es menester hacer notar que la Biblia es un texto escrito por hombres y para hombres dentro de un contexto patriarcal. El concepto de que el libro por antonomasia, es palabra de Dios, revelación inmutable, verdad conceptual dada por Dios a los hombres en forma verbal, ha permitido que la terminología masculina predomine y se constriña a pensar en Dios como un Él. La edición de los textos que contuvieron las palabras de Jesús pasaron igualmente por el tamiz de la sociedad antigua de cargada tendencia masculina, y ello también debe alertarnos a no concluir con premura la postura del maestro. La Iglesia, por otro lado, que adoptó la jerarquía romana encabezada por el Pontifex Maximus, fomentó, en razón de su seguridad, la imagen de un Dios varón, de una encarnación masculina e incluso de una tercera persona ambigua y finalmente masculina, como se aprecia en la respuesta que el Papa Paulo VI, allá por el año de 1977, ofreció al interrogante de por qué no había sacerdotisas católicas. Cito: si un sacerdote se mira diferente a Cristo, un fiel podría sentir que no hay inmediata conexión entre Dios y el sacerdote que se supone lo representa. Según Tomás de Aquino, para entender o tratar de entender a Dios, estaríamos limitados a decir tan solo lo que no es. Pero aquí tomaremos un camino diferente a la luz de la evolución de su concepto entre los cristianos. Al patriarca Yahvé le sucede una trinidad de cargadas resonancias masculinas, y se habla semánticamente de un padre, un hijo y el equívoco de un espíritu neutro y luego masculino que queda decantado a lo viril cuando en repetidas ocasiones es alineado con relación a las otras dos personas. En frases como el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios y de Cristo, el Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu Santo, aunque ello sea antidogmático, pues forma parte de la Trinidad, es nombrado claramente a partir de las dos primeras personas, y su aura redunda en masculina. El concepto de un Dios trino y uno no admitiría jerarquías, pero
no fue extraño que los teólogos estuvieran tentados a otorgar al Padre una supremacía donde solo debería reinar cierto orden, como quiere la Iglesia hoy. Orígenes, en su comentario al Evangelio de Juan, parece admitir que el Padre es muy superior en dignidad y excelencia al Espíritu, pues el Padre es fuente de la divinidad de la que brotan el Hijo y el Espíritu. El credo católico afirma: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, subordinándolo incluso a la segunda persona. Si bien el Padre no es un genitor, tiene el poder de engendrar como su arbitrio. Y aunque se puede esgrimir que es un concepto puramente abstracto, es aquello por lo que el Padre expresa su poder de ser y su amor hacia el Hijo, que, si coeterno con él, pues es nacido del Padre antes de todos los siglos, no deja de ser engendrado, y el Padre parece la unidad que se desdobla en la síntesis trinitaria. Dichas especulaciones incluyeron también desde tiempos de los patriarcas un concepto agnóstico de Dios, es decir, para teólogos como Clemente de Alejandría o Ireneo, Dios no puede ser conocido mediante categoría alguna, pues está más allá de un lugar, un tiempo o una descripción, por lo que la esencia divina no puede ser adecuadamente designada por nombre alguno. Pero en la práctica esto no se cumple. Las instituciones religiosas cristianas están empapadas de sexismo, amparadas por los principios androcéntricos y patriarcales, cuyos desarrollos son piramidales, claro reflejo de las sociedades en que se formaron. En la cúspide de este edificio invariablemente se encuentra uno o más varones que se escudan en un Dios masculino que confirma su mandato ejercido como reflejo de su poder, que es viril y paternal. En su lenguaje y marco teórico, el androcentrismo afirma al varón gobernante como norma, como modelo, y margina a la hembra y a los machos sin poder como deficientes o auxiliares, conformando al otro, aquel o aquella que no posee estos estatus de poder. A este respecto, el lenguaje resulta un elemento de capital importancia para la manipulación, pues lo que debería ser un símbolo tan solo constituye una característica inalienable de Dios. Pensar a la deidad como un él se vuelve una verdad tan cognosciva que el uso de sustantivos o pronombres femeninos chirría en la mayoría. Cito a Julián de Norwich: la madre puede dar de mamar su leche a su hijo, pero nuestra querida Madre Jesús puede alimentar con él mismo, y lo hace con el mayor detalle y ternura en el Santísimo Sacramento, que es el precioso alimento para la verdadera vida. Dicho lenguaje marginal es poco empleado y se prefiere denominaciones que arrojan invariablemente al devoto a un ámbito de relación con Dios de amo-esclavo, con títulos como Rey de Reyes o Señor Nuestro. Y aunque el Dios cristiano nos es presentado como cariñoso, compasivo y misericordioso, los problemas de fondo siguen en pie, pues un patriarcado benevolente no deja de ser patriarcado. Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, fue más allá al señalar que Dios no podía ser comparado con una madre, pues Dios es acto puro, en tanto que la madre, esto es, la mujer, es un ser pasivo que concibe. A pesar de lo absurdo del concepto ya desde tiempos clásicos, se sigue postulando como una verdad. Según el historiador de las religiones Clifford Geertz, existe una relación de dependencia entre el sistema simbólico de una religión, los modos y motivaciones que establece, su concepción del mundo y el orden en general, con el halo de factualidad que rodea tanto a los modos como a los conceptos. De tal manera que un Dios varón, soberano y administrador de la ley, faculta al hombre, por el solo hecho de su género, a realizar estos roles en su familia, su negocio, su gobierno o su religión. Justifica que un gobierno invoque a un Dios tirano y colérico para realizar una guerra santa, tanto como un Dios benevolente y salvador invite al perdón y al altruismo. Siempre que un ámbito de la realidad es asignado a Dios, dicho elemento es elevado a la categoría de santo. Así, el varón, el hombre que está hecho a imagen y semejanza de Él,
es el único capaz de representarlo. Las mujeres son imperfectas imágenes de lo divino y juegan un papel secundario y en ocasiones pecaminoso, pues son símbolos del mal. Solo con el perdón pueden convertirse a la gracia y ser auxiliares eficaces en la salvación. No obstante, todo esto, como ya vimos, en las religiones de corte patriarcal, el principio femenino, sea por influencia cultural, sea por necesidades psicológicas, nunca deja de presentarse. Cuando Jesús caminó por el mundo, los conceptos del espíritu femenino de Dios y la Sofía formaban parte del acervo religioso hebreo. ¿Hasta qué punto esto afectó la propuesta de fe del propio Jesús? Es algo que está aún por examinarse mejor. Bien, hablemos finalmente del Islam o islamismo. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. No hay más Dios que Alá, Mahoma es el mensajero de Alá. Esta es la shahada o credo islámico, que debe recitarse ante 2 testigos para lograr la conversión. El Islam, literalmente, sumisión u obediencia a la voluntad y leyes de Alá establecidas en el Corán, comparte raíz con la palabra musulmán, la persona o cosa que obedece la ley de Alá. Más que tan solo una religión, el Islam es una forma completa de vida, porque la rige prácticamente en todos sus aspectos: vestimenta, economía, impuestos, justicia, castigos, pesos y medidas, sexo, cuidado de los animales, educación, comportamiento social, dieta y un largo etcétera. Asegura Chris Home que incluso la forma en que se debe beber un vaso con agua está regido por la ley religiosa islámica. El Islam nació en tierras cristianizadas aproximadamente en el siglo VII después de Cristo, pero tenía fuertes contactos étnicos con los judíos, al punto que los musulmanes se consideraban los verdaderos herederos de Ibrahim, Abraham, para Israel, por ser descendientes de Ismael, el hijo espurio de Abraham según los judíos. De nuevo, en el Islam encontramos la característica básica, la revelación. Un joven huérfano de uno de tantos clanes tribales árabes, criado por su tío, al parecer cristiano, logró una importante carrera comercial a pesar de las privaciones y malos tratos que recibió como huérfano. Pero la vida de Muhammad habría de cambiar. Luego de un viaje a Siria, un monje cristiano lo reconoció como Siloh, el profeta no judío que se presagiaba en el Génesis. Parece que Muhammad se entendía el último profeta cuyo mensaje era la advertencia final para la humanidad que Alá dirigía por boca de un enviado. Según la fe musulmana, Alá, Dios literalmente como vimos, se ha venido revelando desde el principio del tiempo a través de sus profetas, que van desde Adán, hasta Isa, Jesús, pasando por Musa, Moisés, o Dawud, David, sin olvidar al fundador de su raza, Ismael, y concluiría todo con el último profeta, Muhammad. El ángel Jibril, Gabriel, comunicó a Muhammad las profecías y las leyes de Alá que habrían de ser compiladas finalmente en el texto conocido como Corán, Qur'an. Toda la misión de Muhammad podría resumirse en la Sura 2:125, donde Alá pide u ordena a Muhammad: purifica mi casa. Casa es Kaaba. Esto es, la instauración de Alá como único Dios en aquella casa, que era el sitio de reunión religioso de todas las tribus árabes y lugar de culto para las diversas deidades adoradas en cada una, pues Arabia era enoteísta. La ciudad de la Meca era el corazón de las tribus árabes, que, aunque en tratos comerciales tanto con judíos como con cristianos, seguían manteniendo su enoteísmo primigenio, al punto que en la Kaaba había 360 ídolos adorados por docenas de tribus y clanes. Muhammad promovió una conquista espiritual, una conversión pacífica en la medida de lo posible, lo que no se realizó sin guerras con las tribus dominantes. Finalmente, con la anexión de varios clanes, formó un ejército de más de 30.000 árabes y su sola visión provocó la claudicación de la Meca y el control de la Kaaba. La fe musulmana asegura que Alá es eterno, compasivo y omnipotente. Es el Señor de todo cuanto existe, creador del universo y su destructor final, cosa que realizará cuando quiera. En aquel momento ocurrirá el día del juicio y toda la humanidad renacerá,
rendirá cuentas y después saldrá para el paraíso o el infierno según sus culpas o virtudes. ¿Cómo alcanzar el paraíso? Fácil, basta con leer y vivir el Corán, pues allí Alá ha dictado todo lo que se debe saber y todo lo que debe hacer el hombre. Al igual que el cristianismo, el Islam promulga una ley mejor para aquellos que cumplan su ley, dando esperanzas a los pobres que arrastran una existencia miserable en la tierra. Es el sueño de mañana ante la pesadilla del hoy. Un musulmán acepta el orden que Alá ha dispuesto para su universo y trata de vivir de acuerdo con él, aceptando su control en todos los momentos de la vida. Alá es el Dios, es decir, lo es de toda la humanidad. Es Dios de todos, aunque no crean en él. Lo que por otro lado es el peor de los pecados, y a tales renegados se les llama kafirs, los que se ocultan de Alá. Y por hacerlo deliberadamente es por lo que se les condenará por siempre. En esta categoría se encuentran los politeístas del paganismo, los cultos ético-ateos como el budismo o el marxismo, tanto como los adoradores del dinero, la ciencia o el sexo. Menos grave es el caso de los judíos y cristianos, pues aceptan y practican un monoteísmo y parte de la ley de Alá. Sin embargo, rechazan la exclusividad religiosa de los judíos, así como la divinización de Isa, Jesús, y su madre por parte de los cristianos. Pues con ello, los cristianos cometemos un gran pecado contra Alá, uno que tal vez fuera el principio de la primera yihad o guerra santa de Muhammad, que es el pecado de shirk, darle asociados a Alá. Un musulmán parte de una fe ciega a la palabra contenida en el Corán, pues es la verdad revelada al profeta por Alá, y considerar que Muhammad u otro mortal es el escritor del Corán se rechaza tajantemente. De aquí que no exista ningún tipo de exégesis al Corán y mucho menos la más mínima especulación con respecto a la deidad. Alá es uno, es el único. Alá es, según algunos, la contracción de Alilah, que significaría la divinidad, así, sin género, y por tanto, nuevamente, un concepto suprasexual. No obstante, Alá es masculino, como puede coligarse de la sura que afirma: ¿cómo iba a tener un hijo si no tiene una compañera? Hecho expuesto en relación con Isa. Como ocurre con el Dios del cristianismo, el lenguaje asociado a Alá lo circunscribe a los ámbitos viriles y santifica al varón, imagen viva de Alá, y subordina a la mujer a pesar de las elogiadas prerrogativas que Muhammad presentó en el Corán y que muchos imanes y políticos árabes aún esgrimen para mantener el control y frenar los movimientos femeninos en aquellas tierras. Sin embargo, como he venido afirmando, el principio femenino es reticente y vale la pena apuntar algunos detalles. Primero, la tierra de Arabia fue considerada desde tiempos del babilonio Asurbanipal como reinos femeninos, pues de aquella zona era la mítica reina de Saba, y se dice que la tribu de Muhammad, los coeshitas, era matrilineal y que el profeta se crió con el tío materno. Hoy en día sigue siendo así para los tuareg y otros habitantes del desierto que son musulmanes. Segundo, en la Kaaba se reverenciaba una piedra negra que se cubría con un velo, posiblemente un aerolito, la piedra árabe. Sin embargo, recuerda el icono de la Frigia Cibeles que fue trasladado a Roma y que la representaba. La mención del velo es común en religiones femeninas y simboliza para algunos el sentido oculto de la deidad que se revela a sus devotos, como ocurre con Isis. Para Barbara Walker, era una piedra que simbolizaba a la diosa, o mejor dicho, a su vulva divina, como aún hoy son adoradas muchas piedras yoni entre los indios. A estas dos especulaciones ha de unirse lo que para mí es un punto clave para reconocer cuánto de lo femenino puede hallarse en el origen de la religión árabe y fuera manipulado después en la confección del Corán, o incluso, aunque se niegue, en posteriores ediciones. Estando en la ciudad de Medina, Muhammad recibió una revelación que muy pocos musulmanes conocen, y que aquellos que la refieren o
cometen un terrible pecado de shirk y caerán por toda la eternidad en el infierno. Se cuenta que a Muhammad se le reveló que 3 diosas adoradas por muchas tribus de nombres Al-Lat, Al-Uzza y Manat eran deidades. La Sura 53:19 dice: ¿Y qué os parece Al-Lat, Al-Uzza y la otra, Manat, la tercera? Se cuenta que Muhammad luego de ello dijo: estas son las sublimes diosas cuya intercesión con Dios se espera. Pero de inmediato, cuentan los fieles musulmanes, Jibril hizo ver su error a Muhammad y éste se desdijo argumentando que dichas palabras habían sido susurradas por Shaitán, es decir, Satanás. Pero este error deja entrar el fantasma de la duda en el Corán, pues ningún musulmán podría estar seguro de que el resto del texto no fuese también inspirado por Shaitán. ¿Quiénes eran estas 3 diosas? Eran deidades muy importantes y parecen ser las únicas adoradas por varias tribus, al punto que Julio Cortés, traductor del Corán, apunta que eran el núcleo principal del panteón de la Meca. Si bien se les llama hijas de Alá, y esto aún puede rastrearse con facilidad en el Corán, donde varias suras advierten sobre este hecho y suelen ridiculizarlo al señalar cómo Alá iba a tener hijas y dar a los hombres hijos, es decir, cómo iba a preferir un ser inferior por vástago. Sin embargo, estas diosas, por su sexo femenino, perdieron a ojos de los partidarios de Muhammad su carácter divino, y si alguna vez se les consideró jinn, ángeles, pronto no fueron ni siquiera demonios, sino un mero objeto de burla, como se aprecia, y digo, en diversas suras. El texto coránico fue editado, como su contraparte la Biblia, por manos masculinas y muchas veces misóginas, como las del califa Umar, a quien se le atribuye la eliminación de estos, los llamados versos satánicos, y su continuador, el califa Othman, que compiló los textos y en cuya época surgió el texto príncipe del Corán, que conservó las expurgaciones de Omar. Si bien el Corán se solaza en repetidas suras en prevenir a los musulmanes contra el grave pecado de shirk, parece que las viejas creencias seguían e incluso siguen latiendo. No hay que olvidar que la luna, el símbolo de Al-Lat y Manat, en su cuarto creciente, sigue presente en las banderas de los estados islámicos como identificación religiosa y contrapuesta a la cruz, que fue de hecho antes también un símbolo de la diosa. Gracias. Nos veremos en la siguiente clase.